Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast de Cosmic Cheese. En esta ocasión vamos a platicar un poquito ahora de la contraparte del podcast de la semana pasada, que fue de cómo ser un coach. Ahora lo vamos a hacer de cómo ser un jugador. Vamos a dar unos elementos los cuales nos llevarán sobre esta transición de ser un jugador nuevo a un jugador de 24/7. Así que pues, vamos a empezar a definir lo que es ser un nuevo jugador. Es aquella persona que por primera vez se presenta al campo y sus intenciones son de integrarse a un nuevo grupo. Ok, para esto les vamos a dar algunos tips dentro de los cuales vamos a ayudarnos a pasar esta transición. El primer tip es la integración con el grupo. Este es un punto fundamental ya que es la primera interacción que tienes como parte de un equipo. Ahí juega un rol importante el jugador veterano, así como el coach, que es el encargado de llevarnos sobre la organización del grupo. Así que es muy importante que el jugador se sienta integrado, se sienta cobijado y por algún momento que sea iniciado dentro del fútbol americano. Como les comento, el jugador veterano es la primera persona que se va a acercar para tener un contacto más amigable, de menos en primera instancia, ¿va? Con un integrante ya del grupo. Así que bueno, eso ya luego después en la práctica, pues bueno, ya es muy complicado porque luego el jugador veterano se sube en su papel y realmente a veces hacemos un poquito más difícil esta interacción, pero al principio tiene que ser de manera cómoda para el jugador. De ahí vamos a partir, ya teniendo una relación con sus compañeros, ahora vamos a trabajar como tal, como una organización y empezarle a hacer que ese jugador tenga un sentido de pertenencia al grupo y al equipo. ¿A qué me refiero? A que aprenda a querer los colores y que sepa defender al equipo como tal ya dentro del campo. Entonces es muy importante que él se sienta ya parte de este grupo y que esté dispuesto a defender al equipo. Y todavía no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de una postura dentro del cual se va a sacrificar y va a tomar los siguientes elementos para poder estar en el equipo y de así poder empezar con los conocimientos de fútbol. Entonces, pues bueno, este punto también es muy importante, sentido de pertenencia. Ahora, el siguiente paso es el vínculo que hay con el coach. Hace rato lo dije, el coach con los jugadores, cuando estaba viendo lo del podcast de cómo ser coach, ahora es la contraparte, por eso decía que es una contraparte, porque ahora estamos viendo ese vínculo, pero con el jugador. Yo como jugador nuevo tengo que primero ver a mi coach como la persona de autoridad dentro del campo, pero va a ser la que me va a enseñar todos los elementos para poder aprender el fútbol americano y cómo comportarme dentro y fuera de la cancha. Así que si eres un jugador nuevo, tienes que tener plena confianza en el coach, pero obviamente esa confianza se la tiene que ganar él mismo, ¿sí? Ya con algún tipo de plática contigo o que te lleve el día a día para poderte hacer mucho mejor dentro del campo. Ahora, ¿cuál es el elemento que va a tomar el coach en ti? Va a ser la motivación. Tú tienes una motivación intrínseca que fue la que te llevó a estar participando en el equipo o bueno, es la parte que te dice cómo estar ahí, ¿no? Cuando empiezas a jugar, obviamente no llegas así con la expectativa, ¿no? Llegas con un fin, quiero ser un jugador de americano, no sé, por X o Y circunstancia, ¿no? Entonces la motivación que tienes es la que te lleva, pero también necesitas una motivación extrínseca, que es la que te da el coach, ya sea a base de un buen comentario o de el aliento a que sigas jugando y te puedas desarrollar mejor. Ya que tenemos la suficiente confianza en nuestro coach, ahora a él nos va a analizar como jugadores y él nos va a dar una retroalimentación dentro del cual nos va a tener una idea de primero de dónde nos vamos a poner y luego qué tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? A que primero te va a decir por tus características cuál sería la mejor posición que puedas desempeñar y aparte de tus características, tus habilidades. ¿Sí? No, si eres un hombre de línea o eres una persona espigada, puedes ser un receptor o eres muy rápido, puedes ser un corredor, etc, etc. Entonces él te va a empezar a retroalimentar y ahí van a buscar juntos
unos objetivos y también sin olvidarnos de la motivación, ¿verdad? Que ese lo tomamos como principal. Pero sí es importante que tú seas un jugador diagnosticado y que te digan más o menos por dónde, porque la realidad es de que todos los jugadores, por lo que escuchan y ven, todo el mundo quiere ser coreback, ¿no? Así que pues bueno, y eso nos pasamos mucho en las infantiles. Todos los niños quieren ser corebacks y pues bueno, no importa la complexión, ¿verdad? Pero bueno, ya es trabajo del coach enseñarles de que pues a lo mejor con algunas habilidades que tienes puedes desempeñar mejor otras posiciones, no que ser coreback como todo el mundo lo quiere ser. Así que es importante que te diagnostiquen como jugador, te digan hacia dónde vamos y obviamente cada día que trabajes que te hagan una crítica constructiva y ahí vas a tú aprender de que todo el esfuerzo que hagas sobre un ejercicio va a tener un fin, ¿sale? Entonces, para luego ya que lo estés practicando dentro de una jugada, no nada más venga el famosísimo grito, ¿no? Sino que venga acompañado siempre de una corrección, eso es importante, que tú entiendas de que estamos del mismo lado, ¿no? Estamos, no que porque eres jugador, yo soy el malo como el coach y yo lo sé todo. Al contrario, siempre va a haber esa retroalimentación y va a haber esa educación ambigua, o sea, nosotros también aprendemos de los jugadores y también los jugadores aprenden de los coaches, así que pues, es importante que entiendan esa retroalimentación y ese diagnóstico, ¿va? Entonces de ahí pasamos a la resiliencia, ¿por qué? Porque va a venir el cague y ustedes van a entender que es por su bien, por así decirlo, ¿no? Es para que tú cada vez hagas mejor los ejercicios y puedas empezar a desarrollar lo que queremos. Acuérdense que por medio de drills empezamos a potencializar una habilidad. Los drills, que eso es otro tema aparte, son enfocados a una cierta habilidad. Entonces, siempre va a caber la falla, ¿no? O sea, obviamente tus habilidades no están tan desarrolladas, entonces tú tienes que entender que te tienes que esforzar para poder obtener el objetivo que te estás trazando. Y obviamente a veces viene la frustración porque no siempre tenemos buenos avances o lo tenemos tan rápido, ¿no? O hay casos excepcionales que pues parece que nacen para esto y rápido lo agarran el hilo, ¿no? Pero si no, la resiliencia tiene que ser importante ya que pues, estamos acostumbrados en este mundo que ahora lo tenemos todo fácil, que hasta lo queremos transmutar al campo, ¿no? Pero no, al contrario, tenemos que trabajar para poderlo hacer y va a llevar un proceso largo y es donde ahí tú debes de entender que tienes que trabajar todos los días para llegar a ese proceso. Al momento también de estar platicando con el coach, tienen que empatar cuáles son tus objetivos dentro del campo, lo que te motivó, como lo dije, a estar dentro del fútbol americano. Y tú también vas a tener que entender que también el coach tiene unos objetivos dentro de los cuales tienes tú que empatar con él para que los lleven a un buen camino. Como les dije, nos lleva la motivación nos lleva al campo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque queremos ser, no sé, personas famosas o queremos ser el jugador americano de la colonia o de la escuela o del grupo, ¿no? O sea, pues uno quiere trascender, ¿no? Y quiere estar un poquito más adelante de una persona normal, por si lo queremos ver, es un punto de muchísimos, ¿no? Que te puede llevar al campo, vamos a ver como punto de partida. Pero también nosotros buscamos que el chavo entienda que pues la directriz del fútbol americano ahora en estos tiempos lo estamos mutando hacia tres principios básicos, ¿no? Queremos que tú como jugador seas buen hijo. ¿A qué nos referimos? A que en el seno familiar en el que estés te desarrolles de la mejor manera, que seas una persona que esté al pendiente de lo que pasa en tu casa y contigo mismo, ¿no? Yo sé que es muy complicado esto, pero bueno, vamos a dejarlo como buen hijo, para de ahí pasar a ser buen estudiante. Eso es fundamental. No puedes ser un buen jugador. Estamos hablando que esa es la consecuencia. Si eres un buen hijo y eres un buen estudiante, pues no hay más que trabajar para ser un buen jugador. No puede haber un elemento sin el otro. ¿Por qué? Porque este deporte es un juego de disciplina, es algo formativo, vaya, que lo que realmente queremos es que sean buenas personas, a través de que sean buenos hijos, obviamente en su casa, buenos estudiantes en la escuela, que sean buenos jugadores y que los alejemos de tanto ocio que hay en la sociedad y tantas cosas malas que hay, ¿no?
Así que pues vamos a trabajar sobre ese tenor. Entonces, pues bueno, es fundamental que tengan estos objetivos dentro del mismo camino. Sí, va a ser muy importante para que tengan ustedes una visión del mismo lado y los lleven hacia lo que queremos. Bueno, de ahí pasamos, pues ya teniendo los objetivos, vamos a hacer un puente y vamos a pasar lo de fútbol americano, ¿no? Estamos hablando ahorita de la postura del jugador. Ya con el tiempo, pues vas a saber que el trabajo que hagas, va a repercutir en tu actuar dentro del campo. ¿A qué me refiero? Entre más te esfuerces, pues mejor te va en la cancha, ¿no? No quiere decir que pues como eres un jugador novato, pues no quiere decir que no puedas aportar. O sea, a veces muchos jugadores ha pasado que a veces sentimos que nacen para esto y desde novatos lo dan, ¿no? Y hay también personas que tienen que trabajar más para poder estar dentro del campo y que incluso llevan más de un año y también no tienen ese crecimiento. O sea, depende mucho como tú vayas aprendiendo. Así que, pues bueno, este punto también es importante. Sale el jugador, venimos con un detalle ahora, el cual es otro punto muy importante, que a veces se nos olvida, y eso ya estoy hablando no nada más de un jugador, ya estoy transmutando con el tiempo a un jugador veterano también, ya que a veces tenemos algunos vicios que nos traemos con otros equipos, y a veces uno prefiere que no sepan tanto porque luego traen algunos vicios, y no estoy hablando de vicios como tal, sino algunas formas de trabajo que a veces no son tan buenas y nos cuesta más trabajo quitarle ese tipo de vicios, ¿no? Así que siempre hemos pedido que preferimos que no tengan interacción con otra persona, ¿no? Cuando son nuevos. Bueno, tanto rollo pues para entrar a este concepto de ser un jugador coachable. ¿A qué me refiero con ser un jugador coachable? Que tenga la capacidad y la resiliencia para poder mutar, para poder cambiar y que puedas permitir una suficiente retroalimentación. No importa que ya tengas años de trabajo, siempre hay un área de oportunidad en que mejorar y obviamente en qué avanzar, ¿no? Y a veces se nos olvida ya como jugadores ser coachables. Así que si eres jugador y ya tienes tiempo, también tienes que tener esa característica muy bien permitida. Ser coachable por todo el mundo. O sea, cada coach tiene algo peculiar que te ayuda en esa transición a ser un muy buen jugador. Tanto algún consejo como algún tip que te puedan dar, depende la posición en la que estés, es muy importante. No porque el head coach sea el general, no puede tener un punto de participación en cualquier ámbito. Incluso tú como jugador, pues todos los coaches, aunque no sean ¿cómo se llama? De tu unidad, pues tienen un punto que hacerte mejorar, a lo mejor de actitud, a lo mejor de disciplina, a lo mejor de táctica, hay muchos elementos, ¿no? Pero sí debes de entender que tú debes de ser un jugador 100% coachable, que no siempre tengas la razón, no porque ya hayas pasado un proceso quiere decir que ya lo has aprendido, al contrario, siempre hay que mejorar. Ahora hay muchos conceptos de que la educación es continua, ¿no? Así que pues el que ya diga que ya es el máster, pues obviamente pues ahí se ve una deficiencia, ¿no? Yo creo que siempre tenemos tela de donde cortar y tela de donde ser mejores, así que yo te recomiendo que seas coachable y que tomes de lo mejor de cada coach. Hay coaches buenos y hay coaches malos, pero siempre uno tiene que tener la capacidad y la disciplina de saber que es tu coach y lo tienes que hacer caso, obviamente, mientras que sea para una situación sana, ¿no? Si ya hay algunos vicios ahora de los coaches, pues realmente ahí sí tienes tú la oportunidad de tener una pausa y decir algo, ¿no? Pero sí debes de ser coachable, ¿no? Para cualquier tipo de posición y para cualquier persona. Yo creo que que este punto, perdón, va a ser el que te lleve al tan ansiado jugador de 24/7. Vamos a definir el jugador 24/7 como también es muy obvio. Estamos hablando que tiene que ser un jugador del día completo, ¿sale? Debes de entender que tú debes de tener tus rutinas y que todo se puede siempre y cuando te administres muy bien en lo que tienes que hacer. Tienes tiempo para dormir, siempre son 8 horas, así que nos sobran 16.
ahí vamos a ver los elementos que tengas. Hay jugadores que trabajan, pero hay jugadores que no, que tienen que estudiar, entonces ahí también te quitan otras 8 horas. Pero ¿de qué va a pasar después de esas 8 horas? Tienes otras 8 horas el cual administrar, dentro de los cuales te quita 2 horas el entrenamiento y lo demás lo puedes hacer obviamente en comidas, lo puedes hacer también ya en el gym y aparte para estudiar, ¿no? Así que, pues bueno, también, ¿qué quiere decir el 24/7? Que te tengas que organizar para que tengas todo tu día enfocado hacia donde quieres llegar. Yo creo que de jugador nuevo a un jugador de 27, de 24/7 va a pasar un proceso muy largo. Yo estoy hablando de años donde todos los días tienes que andar con la disciplina, 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 ser coachable, coachable, coachable hasta que llegues a ser un jugador de 24/7 que te va a preparar para las etapas más grandes, que obviamente estamos hablando de una liga mayor y ya posteriormente ahora ya que está de moda pues los juegos de profesional, ¿no? Pero si no entiendes esa travesía pues nos vamos a atorar cada vez, ¿no? En donde estemos. Así que, pues bueno, ahora ya di un panorama muy rápido dentro del cual es ser jugador, ¿no? Que es la integración con el equipo, el sentido de pertenencia, el vínculo de confianza con los jugadores, coaches, tu motivación, el diagnóstico, tu realimentación, tu resiliencia y tus objetivos, hacia dónde quieres ir para que a través de la disciplina, la resiliencia y ser coachable puedas llegar a ser un jugador de 24/7. ¿Sale? Ahora viene la otra parte que es, vamos a dar mi punto de vista como la experiencia que tuve yo de jugador. Todos estos elementos que te comento, realmente donde tuve la oportunidad de ser consciente de ellos fue hasta la Liga Mayor. Yo creo que los primeros objetivos que les dije, pues los hice en las etapas de juvenil, ¿no? Que fue la integración, el sentido de pertenencia hacia el equipo, pues ahí te lo marcan mucho, ¿no? Yo fui en los vietnamitas de la prepa 9 y obviamente te enseñaban pues toda una serie de elementos que te hacían una tradición de ser un vietnamita de la prepa 9, ¿no? Así que bueno, todo ese rollo, pues los tuve en juveniles, tanto esa interacción con cada coach, eso sí fue permanente, estuve siempre en contacto de todos mis coaches y realmente ellos me dieron un punto de confianza muy grande, o sea, ese vínculo fue muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y obviamente, pues en el primer año que jugué, pues ahí es donde viene mi motivación y después ya vino la motivación por parte de los coaches, ¿no? Pero siempre fue una etapa muy difícil que cada vez se va haciendo más dura y más en Liga Mayor, ¿no? Cuando tú decías, híjole, ahorita me va a felicitar, pues nos llamaban con el, bueno, ¿por qué te voy a felicitar si ahora hiciste tu chamba, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos que son progresivos, que lo tienes que ver a lo largo de los años y realmente donde pude ser un poquito más de 24/7 fue por aquella ya media mi etapa media de Liga Mayor donde te entra el chip, ¿no? Y dices, chino, ahora sí me tengo que preparar más, ahora sí tengo que ser una esponjita y todo lo nuevo que me enseñen pues tiene que entrar para reflejarlo en el campo. Acuérdense que nosotros como jugadores somos el reflejo de nuestros coaches, así que pues bueno, hay que trabajar sobre el campo. Por eso es importante que para que tengas que esa educación de liga mayor, para que veas muchos elementos que a veces se nos van. Hablábamos hace una semana de que si no, pues a veces sí tienes que haber coachado, ser jugador de liga mayor para poder coachar. No es una base que te condicione, ¿no? Pero sí te da varios elementos que a veces se te van. Si así que fuiste de Liga Mayor se te van, ahora imagínate si no pasas por ese proceso. Entonces tú que tienes la oportunidad de ser un jugador de Liga Mayor, pues tienes que pagar el precio, eso es lo que te enseñan. A través de la disciplina tienes que también dejar la parte de las fiestas, de la vida social y de todo ese tipo de cosas que tienes para poderte convertir en un jugador de 24/7, como te lo comento. Yo tuve una oportunidad muy, muy buena cuando me dieron una beca en el TEC de Monterrey, pero tuviste que haber sudado, tuviste que haber sacrificado muchas cosas, hasta una rodilla, por cierto, por ahí dejé en mi época de Liga Mayor, pero pagué el precio para poder estar dentro del campo casi, casi desde que llegó, ¿no? O sea, me tardé un proceso de un año para que pudiera ser titular, pero después de ahí hasta que terminé mi Liga Mayor, pero sí fue, como les digo, fue el día a día, fue trabajar, fue dejarte coachar, fue a veces batallar con la resiliencia de que no puedes o las lesiones o esto, hay un sinfín de elementos de los cuales te va a ayudar a esa transición, pero sí es importante que pases por ello para que después no tengas
a veces ese, híjole, si hubiera dado más, al contrario, te tienes que ir satisfecho del campo dentro de tu paso o sobre esto. En mi caso, pues lo máximo era Liga Mayor, ¿no? Ahora ya puedes hacer profesional y todo ese rollo, ¿no? Pero yo creo que sí, fueron estos los puntos más importantes que me pasaron a mí y puedo yo hablar de ello y ahorita que soy coach, poder hacer que mis jugadores pasen por esto, ¿no? Y que tú si eres jugador, pues tengas un poquito de esa experiencia ya que ahora es bien complicado ser jugador, porque ahora si no te gusta un coach, pues ya declinas la participación en un equipo y entiende que a los que le estás fallando no es al coach, sino es a los compañeros que les estás diciendo que son tus hermanos y que todo el mundo ya hace una colonia ahí muy buena de brotherhood y están yendo por un objetivo, ¿no? Entonces, a veces ya hay muchos jugadores también que se vuelven como mercenarios, ¿no? Desgraciadamente ya no puede haber esa educación gratis, ¿no? Ya no puedes jugar gratis como antes, ¿no? Ahora sí tienes que pagar para ser parte de un club y poder tener la mejor parte de coacheo, ¿no? Entonces a veces ya con tal de no pagar, a veces empezamos a votar de un equipo a otro y empezamos a darle ese declive a los valores que tiene el fútbol americano. Así que si eres un nuevo jugador, comprométete con un equipo, con tus compañeros más que nada. Por eso lo puse como la integración en el grupo es lo fundamental para que no tengas que estar pasando de equipo en equipo. Al contrario, si vas a tener interacción con el equipo contrario, pues va a ser mediante una selección, varias cosas, ¿no? Pero sí tienes que entender que tienes que estar casado con un proyecto y que no importa siempre lo voy a decir y siempre lo voy a retener. Los coaches son más rotativos. Un compañero se vuelve un compañero de vida. Yo me acuerdo todavía que veo a mis cuates de las juveniles y de las intermedias y Liga Mayor. Y realmente platicas como si no hubiera pasado la vida, ¿no? Y te das cuenta que a veces tenemos hasta los mismos ademanes y la forma de ser, ¿no? Que no maduras, por así decirlo, ¿no? Pero sí tienes que entender que siendo jugador tienes que comprometerte con el equipo que estás en ese momento y si vas a cambiar es para mejorar en cuanto a una situación de juego. Personalmente pues salí de la prepa 9 para irme por una beca a los Frailes del Tepeyac y luego a su vez a Toluca, ¿no? No fue que yo decliné la participación con mi equipo porque yo salí de la prepa 9 hasta que se terminó el proyecto y pudimos emigrar a los Frailes del Tepeyac. Así que es muy importante esa transición. Y obviamente, pues bueno, ya después en Liga Mayor te das cuenta que sí no sabes realmente lo que tú creías que sabías y personas muy capacitadas como los coaches de Liga Mayor, en su caso el coach Diego, el coach Telles, que fueron los que me impactaron primordialmente, ¿no? Porque era el head coach y mi otro coach era el coach de posición, pero siempre tuvimos esa delicadeza de tener una buena relación y aparte de yo dejarme coachar por ellos, porque pues uno piensa, bueno, si ya estoy becado es porque traigo algo, ¿no? Pero realmente es porque tienes los elementos para poder crecer, de eso te lo enseñan tus coaches y de ahí partir y partir y darte en la torre por el equipo, ¿no? O sea, esa es mi experiencia, estos puntos que ya resumí. Yo creo que al final de mi carrera como jugador sí me pude convertir en un jugador de 24/7, pude haber sido mucho mejor, no quiere decir que haya sido un mal jugador o un jugador promedio. Simplemente fue un jugador que estuvo presente en Liga Mayor, fui titular y pude ayudar a mi equipo a llegar a un objetivo. No pudimos llegar a una final. También ahí pues entra mucho la resiliencia. Yo también tuve que fallar mucho para poder crecer, ¿no? Entonces yo tuve ahí un punto de resiliencia muy complicado. Tuve yo una participación con el famoso cheesing que me tocó en mi cuarto año de Liga Mayor, que estábamos por aquellas en una semifinal con el SEM y estábamos a 3 minutos, íbamos arriba por 3 puntos, hacemos una jugada de trampa y anotamos, pero pues bueno, el buen Cheese hizo ahí un holding en el cual nos quitaron la anotación y luego se jugó con algunos errores que de ejecución después y nada más pudimos tener 6 puntos, ¿no? Que para la postre pues nos empataron y ya luego en series extra pues perdimos y no llegamos al objetivo de una final. Desgraciadamente nunca llegué a una final, pero siempre estuvimos ahí peleando, ¿no?
y realmente esa parte de la resiliencia que tuve que aprender, pues fue muy complicado, fue muy doloroso también, pero también me ayudó a prepararme más el año subsecuente, que era mi último año, y obviamente siempre tuvimos que mejorar. Yo siempre me lamenté de no haberlo hecho desde el principio y poder estar en mucho mejores condiciones para poder reaccionar de diferente manera en ese momento, ¿no? Pero pues como ese error hay muchos y en ese momento me tocó pagar el precio y créanme que todavía veo a mis cuates y me dicen, ay, ahí viene el cheating. Entonces, pues bueno, son cuestiones de vida, ¿no? Así que pues la parte de ser jugador te tiene que caer desde el principio. Ahora ya los coaches son mucho más capacitados y ya desde juveniles ya te traen a un ritmo impresionante, ¿no? Así que pues bueno, vamos a aprovechar eso y obviamente mi última recomendación, y lo voy a repetir toda la vida, sé coachable para que seas mejor. Así que bueno, en esta ocasión terminamos este podcast con esa recomendación y obviamente pues también pedirte de favor, ya sabes que esto también es muy personal, pero si te sirve, por favor compártelo, a lo mejor a alguna persona le va a servir y podemos hacer un eslabón más en la cadena de conocimientos. Por favor, aquí te dejo mis redes sociales, me puedes seguir como mi carrera como coach o en estos podcasts donde van a estar ya en Anchor, están en iTunes y bueno, pues aquí la intención es de que llegue a más gente y podemos contribuir con un granito de arena. Así que pues bueno, que tengan muy buenas noches y se despide su amigo el coach Big Cheese. Que tengan muy buena noche.